Muy bien, muchas gracias. En honor a la puntualidad, vamos a dar inicio a este webinar donde podamos ver, donde vamos a tener la oportunidad de ver a la alumna Kaylee Aguirre. Kaylee forma parte de la Selección Nacional de Robótica y junto a sus 11 compañeros tienen el día de hoy la oportunidad de compartir y convivir con estudiantes de diferentes centros educativos. Kaylee es estudiante del Liceo Canadiense Centro. Ella pues forma parte de un proceso de, primero que nada, en una competencia nacional de robótica, en el Encuentro Nacional de Robótica, que este año de manera muy particular fue virtual. Sin embargo, también nosotros recibimos la buena noticia de una invitación para la competencia mundial de robótica First Global, donde estamos participando con más de 191 países. Y parte de esta participación que es virtual es que cada semana nos lanzan un reto. Y el reto que teníamos para ahora precisamente era que le presentaron al equipo, era el reto particularmente era trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que ellos analizaran algún objetivo y que con ello ellos pudieran entonces me dice alguien, no sé si están hablando, pero no escucho nada. Yo quisiera aprovechar a preguntar si escuchan lo que estoy hablando. ¿Se escucha? ¿Tú me escuchas, Kaylee? Sí, yo sí lo escucho. Muchas gracias. Sí se escucha, me dice Claudia Guzmán. Rebeca, gracias. Bien, entonces continúo. Ellos entonces, ahora sí, por favor, silencien sus micrófonos. Gracias. Gracias por silenciar su micrófono. Bien, entonces les decía que parte del reto era elegir un objetivo de desarrollo sostenible y ver cómo lo podíamos o cómo lo podían aportar, cómo podían aportar para solucionar o buscar cierto aporte de solución. Y lo que ellos eligieron fue precisamente educación de calidad. Era el objetivo número 4. Y ellos entonces se enfrentaron al reto de generar educación virtual frente a esta situación que estamos pasando y precisamente como aporte. Entonces no quiero dar pues ya más preámbulo. El tema de hoy es programación básica para Unity y pues les dejo entonces en compañía de nuestra alumna Kaylee Aguirre. Gracias, Kaylee. Muy buenos días a todos. Espero se sientan bienvenidos acá. Gracias por asistir. Les agradezco muchísimo. Pues yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que deben saber a la hora de empezar a programar y hacer un script en Unity. Más que todo para realizar un videojuego y ese tipo de cosas, ¿no? Y también para utilizar algunos otros lenguajes de programación. Sí, les voy a entrar. Me dicen si se ve en pantalla. Me indican que sí se ve, sí se ve. Ah, ok. Entonces, bienvenidos todos, espero les guste, me dediqué mucho para hacerles esto. Como primer punto, ¿qué temas vamos a empezar a trabajar? ¿Para qué nos sirve programar? ¿Qué es Unity? ¿Qué es una variable? Cosas que nunca van a faltar en la programación. Algunos tipos de variables. ¿Qué es un dato? Tipos de datos, formas de programación y TDA. Hablaremos un poco de lo que necesitamos saber a la hora de crear un script para comenzar nuestro propio videojuego y poder programarlo. El objetivo de esto es poder aprender y tener una idea de qué es la programación y cómo se utilizan los scripts de Unity. Además, comprender que programar va más allá que código sin sentido y palabras que no comprendemos. Son lenguajes de programación que nos unen desde que decimos hola mundo. ¿A qué me refiero con eso? Es una referencia a que la mayoría de veces al empezar a programar o al empezar a aprender sobre programación, la mayoría de veces cuando creamos una variable siempre ponen hola mundo.
La mayoría de los programadores buenos programan no porque esperen que se les pague o para recibir la adulación de parte del público, sino porque es divertido el programar. Y creo que les quise poner esta frase porque creo que es muy cierta. La mayoría de veces no lo hacemos porque vamos a recibir adulación o vamos a recibir un honor, sino que realmente es bonito y es divertido el poder programar. ¿Para qué nos sirve programar y de qué manera influye en la toma de decisiones en este proceso y en cualquier situación de nuestra vida? La programación a través de los años ha tomado un papel fundamental para el desarrollo de la especie humana, ya que este grandioso proceso ha permitido el surgimiento de la llamada era informática o tecnología. La programación ha sido fundamental para el desarrollo, ya que nos permite hacer que las máquinas realicen procesos que los humanos no podemos hacer con gran facilidad e incluso muchas veces nos resulta imposible de realizar. Estos procesos se dan gracias a la inserción de algoritmos a la máquina, la cual realiza las funciones que queremos según las especificaciones de la programación que tenga. Un ejemplo de esto es la tarjeta Arduino, a la cual se le puede ingresar un algoritmo con algún lenguaje de programación que es específico para la tarjeta Arduino. Y digamos, pues yo a la hora de programar, a la hora de tener un algoritmo es un problema que tenemos y el algoritmo es la solución que nosotros le vamos a dar. Entonces, digamos, yo tengo un robot armado y tengo la tarjeta Arduino y toda la cosa, pero a la hora de prenderlo no se mueve. Entonces, cuando ponemos una tarjeta Arduino, entonces esta al programarla podemos hacer que programe que a la hora de pulsar un pulsador, los motores empiecen a moverse a la izquierda, a la derecha, un ejemplo. Sin la programación de máquinas en las últimas décadas, podría decir que el desarrollo de la especie humana no hubiera sido tan acelerado, ya que gracias a las máquinas es que hemos podido progresar en el desarrollo industrial, tecnológico e incluso en el energético. Debido a que gracias a la programación de las máquinas podemos hacer cosas que pareciesen sobrehumanas. Y ahora, ¿qué es una variable? Cuando nos hacemos esta pregunta, podemos deducir que la respuesta es algo que varía. Por lo general, siempre pensamos cuando decimos una variable, algo que va variando, algo que va cambiando. En programación, una variable es un símbolo que representa un lugar de almacenamiento donde se puede asignarle cierto valor determinado. Por lo general, escuchamos sobre variables en matemáticas y en lógica. En Unity se utiliza el lenguaje de programación C#, y todos los lenguajes que se utilizan son lenguajes de scripting orientados a objetos. Se utiliza para hacer que nuestros personajes hagan determinados movimientos o animaciones. Para ello necesitamos saber qué tipos de variables son. Este es un ejemplo de básicamente lo que es una variable. La cajita va a ser nuestra variable y nuestro dato va a ser lo que nosotros le vamos a poner a nuestra variable. En la programación nunca va a faltar los algoritmos. Cuando hablamos de algoritmos nos referimos a las instrucciones que nosotros vamos a dar para dar o a crear para resolver un problema. Las variables, ya habíamos hablado de las variables, que es algo que varía continuamente o que va cambiando. Los diagramas de flujo, esta va a ser la gráfica de nuestro proceso, como la jerarquía del proceso que vamos realizando con el algoritmo. Y las ideas y la lógica, eso nunca va a ir faltando durante la programación. Entonces ahora tenía una actividad preparada para ustedes para que pudieran decirme en 10 segundos, el que me responda en 10 segundos, a ver cómo les va. ¿Cuántos ángulos tiene esta figura? Que pueden activar o pueden escribirlo en la caja de comentarios. ¿Cómo prefieres, Katie? Si quieren me lo pueden decir ahora. Pueden activar su micrófono como ustedes se sientan más cómodos. ¿A quiénes están escribiendo acá? Rebeca dice 6, Daniel dice 10, Rubí dice 6, Pablo dice 10, Fátima Figueroa dice 7, Daniela dice 8,
Cristian 10, Marjorie 7, Claudia Guzmán 9. Son variables, ¿verdad? Ok, sí, exactamente. Ok, entonces vamos a ir contando. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que sí. Y el triángulo completo hay 11 triángulos. Entonces, no sé, ninguno dijo 11, ¿verdad? No, nadie con 11. Pero sí, había 11 triángulos. Bien. ¿Dónde hiciste este tipo de pruebas, Kaylee? ¿Cuándo te pusieron a hacer este tipo de pruebas? Al principio, en mi primera clase, en mi primer día, cuando empecé a estudiar bachillerato en computación, en la primera clase de, de programación, fue que nos pusieron este tipo de ejercicios para ver la lógica. Y sí, entonces nos decían que siempre había lógica dentro de la programación. Ya luego ya les voy a explicar un poquito más sobre eso. Tipos de variables. En C# se utilizan tres grupos de variables que son las locales, de instancia y las variables de clase o variables estáticas. Las variables locales son variables a las que se puede acceder solo desde el mismo bloque en el que son declaradas. Si intentamos acceder desde afuera, esto va a presentar un error de compilación. Aquí pueden ver un ejemplo, que si pueden ver, aquí dice variable local, y a la variable local estamos aquí asignando el valor 1 más el valor 2, declarando la variable, y abajo nos va a imprimir el resultado de la suma desde el valor 1 más el valor 2. ¿Ninguna duda? Quieren, pueden, en cualquier momento pueden activar su micrófono, preguntar o ponerlo en el centro. Eh, Las variables de instancia son aquellas que son declaradas dentro de una clase y son utilizadas para definir los atributos que puede tener un objeto. También pueden ser utilizadas dentro de los métodos de la misma clase y a través de sus instancias. Entonces, una variable de instancia son declaradas en esta clase y se utilizan para definir los atributos, para tener los objetos. En este caso, pues, le estamos asignando a la variable privada el color 0. Las variables estáticas también son conocidas como variables de clase o variables de tipo. Pueden ser accedidas a través de la clase o sus instancias. Las variables estáticas son declaradas como las variables de instancia, pero agregándole la palabra clave estática antes del tipo de dato. Se crea en el script y no en las instancias. Una de las copias o instancias que comúnmente vemos que todas las variables que nosotros creamos existen en cada una de las copias o instancias que nosotros creamos de nuestro script o clase. Por ejemplo, si vamos a crear la variable energy dentro de nuestro script, character, cada uno de los characters que hagamos tendrán cada uno su propia variable energy. Si en algún momento destruimos nuestra instancia, todas las variables serán destruidas a menos que sean estáticas. Aquí un ejemplo de cómo es una variable estática. Aquí, más que todo, estas son las variables que se utilizan y un poquito de las variables que utilizamos en Unity. Algo que les recomiendo a la hora de hacer un sprite es que no utilicen el español y el inglés a la vez. Es mejor que solo o utilicen español o utilicen inglés para que se entienda mejor, porque realmente no va mucho en inglés. Porque, por ejemplo, aquí my variables ya no se ve bien, es más estético a la hora de crear un sprite. Ahora, ¿qué es un dato? Los datos son la información que recibe la computadora a través de distintos medios y es manipulada mediante el procesamiento de algoritmos de programación. En los lenguajes de programación empleados para crear y organizar algoritmos, los datos son la expresión de las características puntuales de las entidades sobre las cuales operan dichos algoritmos. ¿Me escuchan ahí o no?
Cuando me refiero a un dato, lo que digo es lo que, como habíamos visto en la imagen anterior, me refiero a lo que va a llevar nuestra variable. Es lo que le vamos a asignar a nuestra variable y son los datos que le voy a poner, los datos que le voy a mandar o enviar a la computadora para que sepa lo que debe hacer. Un algoritmo es una serie de instrucciones que transforman los datos que son un problema a datos para una solución. Entonces aquí un ejemplo de un algoritmo. Los algoritmos van a estar en nuestra vida cotidiana todos los días porque van a ser problemas y quienes no tenemos problemas. Entonces, podemos decir que en este problema la lámpara no funciona. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿estará enchufada la lámpara? Si no está enchufada, pues la enchufamos. Si funciona, pues entonces ya sabemos. Si no está enchufada, si está enchufada y no funciona, entonces nos preguntamos si hay un foco quemado. En esta de acá, cuando decimos la respuesta sí, no, podemos deducir que es una variable booleana. ¿Por qué? Porque una variable booleana es de lógica, es de verdadero o falso. Entonces podemos decir sí o no y pues, lo podemos decir como una variable booleana. Los tipos de datos. En programación, un tipo de dato es el atributo que especifica al ordenador la clase de dato que tiene que manejar para saber qué valores puede tomar y qué operaciones realizar. Los tipos de datos primitivos o elementales más comunes en los lenguajes de programación van a ser los siguientes, que son números enteros, que también pueden ir con signos negativos, números en coma flotante, que son números decimales, pueden ser caracteres, que son alfanuméricos, que puede ser un guión, puede ser un signo de porcentaje, puede ser, cadenas de caracteres y estados lógicos, que son los booleanos, como decíamos anteriormente. Y en las formas de programación, la programación puede estar en diferentes formas. Estas son 4. La primera es la programación declarada. Mantiene un paradigma de programación el cual se basa en el desarrollo de programas que están especificando en un conjunto de determinadas condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricción, ecuaciones o transformaciones, las cuales pueden mostrar, describir y detallar un problema y su solución. Esta solución se obtiene mediante diversos mecanismos internos de control. Las mismas no son específicas en cuanto a su localización, solo se les pide a la computadora que busque algo. La programación estructurada también es conocida como un paradigma de la programación, el cual se encuentra orientado a mejorar la calidad, claridad y el tiempo que se tarde en ser desarrollado un programa de computadora. Para esto se utiliza solamente subrutinas y 3 estructuras que son secuencia, selección e iteración. Esta forma de la programación surgió en 1960 del trabajo de Bohm y Jacob Pink. La programación modular. Este tipo de programación consiste principalmente en dividir los programas en partes llamadas subprogramas o módulos, los cuales son más legibles y manejables, es decir, tienen como fin facilitar su uso. Es el resultado evolutivo de la programación estructurada para solucionar algunos problemas más grandes y difíciles de lo que la primera puede llegar a resolver. Bien. Y ojo con esta porque esta forma de la programación es la que utilizamos en Unity y es la que la mayoría de lenguajes de programación soporta hasta ahora. Es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. Muchos de los objetos prediseñados de los lenguajes de programación actuales permiten la agrupación en bibliotecas o librerías. Sin embargo, muchos de estos lenguajes permiten al usuario la creación de sus propias bibliotecas. Su uso se popularizó a principios de la década de 1990. En la actualidad existe una gran variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. Entonces, esta forma de la programación
es un poco más fácil que las otras y es la que más se utiliza o más utilizamos. Okay. ¿Qué es DBA? Son tipos abstractos de datos que permiten un formato para asignarles una variable entre los cuales podemos mencionar los siguientes. Int, que hemos dicho son números enteros, siempre al iniciar una variable y ustedes le van a poner int, entonces sabe que tienen que poner un número entero. O sea, el dato que le van a poner es un número entero. Si ponemos double, van a ser números decimales, pueden ser negativos o positivos. Si ponemos long, van a ser números enteros finitos. Si ponemos float, van a ser números decimales finitos. Si ponemos char, va a ser un carácter. Y un string, una cadena. Ojo aquí, porque a la hora de hacer una cadena, nunca se va a iniciar una variable o le vamos a poner un dato a esa variable iniciando con un carácter o con un número. Siempre van a poner al principio una letra. Y booleana, que es lógica, que va a ser true o false o sí o no. Aquí, como decía, que nunca se declara una variable que tenga antes un número, un símbolo o símbolo número. Y cuando a la hora de poner string. En programación, cuando ponemos un signo igual, es que estamos asignándole a esa variable. O sea, le vamos a asignar el otro dato. Y cuando ponemos dos signos iguales, significa que esa variable es igual a tal dato, a determinado dato. Y otra cosa, siempre al terminar una variable, la cerramos con un punto y coma para que a la hora de terminarlo no se vea con un error de compilación. El valor de nuestra variable debe estar encerrada entre comillas también, y si pueden verlo de esta manera. ¿Sí? Y aquí decíamos que, como decíamos anteriormente, string es una cadena. Entonces, si se dan cuenta, siempre se va a iniciar con una letra y luego ya pueden ponerle un carácter o lo que sea. Y aquí va a estar lo que le vamos a asignar al dato, ¿no? Y siempre cerrándolo con comillas. Y sí, por favor, si pueden, ahorita les voy a compartir un link en donde pueden tener su asistencia. Entonces, si me hicieran el favor de ponerlo, por favor, gracias. La verdad, muchas gracias por su atención. No sé si alguno tiene alguna duda o algo que quisiera comentar. Y no hay ninguna duda. Todo claro. Ok. Muy bien, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar aquí. Se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que pues al menos ahora tengan una idea de lo que es la programación, al menos de lo que hubo. Gracias, Fátima. Espero que les haya gustado mucho. Sí, ya les voy a enviar el link también. Aquí está el link para que ustedes puedan pasar su asistencia y me avisan cuando ya todos tengan, ya todos hayan pasado por el, ¿cómo se llama? Hayan pasado su asistencia. Y muchísimas gracias, Marjorie. Sí, pues me esforcé mucho para poder estar con ustedes, para poder interactuar y ya que ustedes estarán un poquito más cómodos, porque pues al fin y al cabo somos jóvenes, pero nunca ni es muy tarde ni muy temprano para aprender, para seguir aprendiendo, ¿verdad? Te vuelvo a enviar el link también. Ahí está.
Cuando ya todos hayan pasado su asistencia, me avisan y así prendemos la cámara para poder tomarnos una foto y pasarlo ya a la documentación para que ustedes puedan ver. Excelente, Kaylee. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia de programar dentro de lo que ha sido el proceso o la competencia y pues para motivar a los chicos a que pues les encante esto de la programación. Pues la verdad ha sido una experiencia muy linda. Como se los decía desde un principio, es más que todo, es para divertirse. O sea, no exactamente para divertirse, pero es algo que si a uno le gusta, le apasiona, pues entonces les va a gustar y lo van a hacer bien. Eso es a lo que yo voy, que lo van a hacer bien y van a poder aprender, van a poder hacerlo de una manera que algo, si les gusta, pues entonces eh, lo van a hacer con pasión y pues al menos a mí me ha encantado estar aquí, me ha encantado estar entre la competencia. Eh, y si me escuchan. Sí, sí se te escucha. Ah, okay. Creo que si realmente no les gusta o están obligados a hacerlo, es mejor que no lo hagan, no solo con la programación, sino con todo en su vida. No, no vivan solo por un salario, por un trabajo, vivan siempre por lo que les apasiona y por lo que les gusta. Si esto les gusta y les interesa, pues investiguen, así como aquí, asistan a este tipo de webinars. Pero a lo que es que si les gusta, háganlo. Si no, pues realmente van a estar obligados toda su vida a algo que no les va a gustar. Y al estar en esto de los videojuegos, es muy bonito, la verdad. Y no lo hagan solo por moda o porque digan, ay, qué chido un videojuego, ¿no? Háganlo porque sí, detrás de un videojuego hay mucha programación, hay mucho tiempo y mucha dedicación. Hay, por ejemplo, algunos de nosotros en la competencia utilizábamos lo que se llaman assets, que eran nuestros personajes, nuestros escenarios, pero hay quienes los crean ellos mismos, hay quienes los crean ellos mismos, los editan. Si ya todos, yo creo que ya todos mandaron su asistencia, ¿verdad? Oscar, Ya, digo, Alex, ¿ya? ya la mandé.